Hola mis queridos y mis queridas Libra, bienvenidos y bienvenidas a esta lectura especial para ti. El día de hoy vamos a ver cómo están tus energías. Si quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios de este video. Yo te responderé con un like, con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti, Libra. Recuerda que te quiero mucho, Libra. Te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Si hay algo que no resuena de ti contigo en esta lectura, por favor, déjala pasar. Libra, si tu signo solar es Libra, tu ascendente, tu Venus es Libra, también aplica esta lectura para ti. Vamos a hacer esta lectura con los ángeles, arcángeles y el tarot egipcio en esta ocasión, en este día de hoy. Bueno, también te quiero invitar a que te suscribas con todas las campanitas, le des like a este video y comentes lo que resuena o no resuena para ti de esta lectura y me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. De esa manera me apoyas. Te dice este angelito ser desprendido con el indefenso. Es el momento de dar. Es el momento de dar, de sembrar en aquellas personas que tienen necesidades en estos días, mi querido y mi querida Libra. Por muy poco que tengas, por muy poco que pensemos que tenemos, también podemos dar. Lo más importante que tú puedes dar es tu compañía, tu palabra de aliento. Si tienes bienes materiales también para compartir con otras personas, hazlo con mucho amor, con mucho desprendimiento, porque es una siembra que tú vas a hacer en esas personas, pero no necesariamente las vas a recoger esa siembra con las mismas personas, ¿cierto? Muy seguramente va a ser con otros personajes diferentes, en otras circunstancias distintas, pero no pierdas esa oportunidad de ayudar a esas personas que realmente necesitan de ti en este momento. Si hay documentos que tú tienes que firmar, ten mucho cuidado con eso. Te dicen que pidas ayuda, asesoría de personas de conocimiento, de leyes, de economía, de negocios, para que no te dejes confundir por eso. Mira la letra pequeña de aquello que tú vas a firmar. También te están diciendo que es una excelente oportunidad el escribir acerca de ti, de tus sentimientos, de tus vidas, de tus planes, de tus proyectos, pero hazlo solamente para ti, para tus ojos. No permitas que nadie lea esos pensamientos que tú tienes. También es una buena oportunidad para desahogarte y para decirle todo lo que tengas que decirle a aquellas personas con las cuales tú no puedes tener un contacto físico, que no las puedes llamar o que no sabes cómo comunicarte con esas personas. Es muy buena idea escribir cartas a esas personas en lápiz, lapicero, papel, como tú quieras, pero que sea algo físico. Luego vas a quemar esa carta donde tú te desahogaste con ira, con rabia, con alegría, con agradecimiento, con dolor, con llanto, con risas. Esa carta la vas a romper, la vas a quemar y las cenizas las vas a echar fuera de tu casa. Bueno, es una buena oportunidad para ti, lo puedes hacer las veces que quieras, que consideres tú que sea necesario para poderte descargar de eso que tú llevas en tu corazón. Si te has comprometido con alguien o con algo tú mismo, para ti mismo, no falles a esa palabra a la cual tú te has comprometido. Recuerda que la palabra es poder y todo aquello que tú dices tiene una resonancia en el universo, no solamente en esto, sino sino en las demás realidades y se hace realidad. Especialmente esa palabra que has comprometido contigo, ya sea dejar algún tipo de vicio, ya bajar de peso, concluir algo, terminar algo, iniciar estudios, hacer ejercicio, cualquier palabra que hayas comprometido contigo y que te beneficie. La excepción sería que lo que te hayas comprometido te perjudique a ti o perjudique a otras personas, pero siempre cumple aquella palabra que tú hayas comprometido. Si se trata de una relación, de una pareja, recuérdalo, que hay ciertos compromisos inherentes que te están recordando en este instante. Y si tienes problemas y dificultades con tu pareja, busca las soluciones adentro de la pareja con misericordia, con mucha firmeza y discernimiento, y no busques las soluciones afuera,
porque lo único que vas a conseguir buscando o encontrando o vislumbrando soluciones por fuera de tu relación de pareja van a ser problemas y dificultades. Va a llegar a ti una época maravillosa en la cual vas a poder encontrar esa luz en medio de la oscuridad en la cual te puedes estar encontrando en ese instante o ser tú mismo la luz para otras personas que la necesitan ya mismo. Has tenido muchos problemas o alguien muy cercano a tu corazón está teniendo muchos problemas, entonces sé tú mismo esa luz que necesita esa persona, porque cuando nos encontramos en medio del dolor, de la rabia, de la ira, del sufrimiento, no tenemos la suficiente certeza ni claridad para tomar buenas decisiones, ni siquiera para hablar con claridad. Entonces ayuda a ese amigo, familiar, a esa persona tan cercana. Y si eres tú quien tiene esos problemas y dificultades en este instante, desde acá mismo te enviamos la luz, la certeza y la sabiduría para poder encontrar tu propia luz interior. Y búscala también en otras personas y búscala también en tus guías espirituales. Vamos a ver qué más nos dicen tus guías en este momento, en esta ocasión. Wow. Si estás en una pareja, en una relación, te dicen que no olvides esos sueños y proyectos que ustedes dos han hecho juntos y que se han quedado entre el tintero, que se han quedado en papel y los han olvidado por las cuestiones de la vida, por la rutina, por las obligaciones, por la falta de tiempo. No se olviden de eso. Me dicen que es una época propicia para poner a funcionar esos proyectos que se han quedado para ustedes dos. Y si no tienes una relación, si no tienes una pareja, te dicen que te des tiempo, al menos un cuarto de hora al día de sentarte en algún lugar para escribir y recordar esos sueños y proyectos, primero plasmarlos en papel y poco a poco hacerlos una realidad. Vamos a ver qué nos dice el tarot egipcio para ti en este día de hoy, en esta ocasión, mi querido y mi querida Libra. Vamos a barajarlas para que sean más certeras las lecturas para ti. Bueno, mira, me hablan acerca de tu relación. Está la carta de la emperatriz, el número 3, un número de perfección. También me habla de personas de signo de fuego, muy seguramente signo Sagitario, que pueden estar en tu vida en este momento. La relación que tú estás emprendiendo o comenzando con esa persona especial, muy seguramente va a ser casi que hasta que la muerte los separe. ¿Listo? Es una relación bonita, es una relación que han estado comenzando con calma y si no está siendo así de esa manera, precisamente hacia allá es donde te dicen tus guías espirituales que te orientes, que dejes el afán, que dejes la carrera, porque la relación se va a construir poco a poco y como es así de esa manera, va a estar sobre bases totalmente firmes, nada oculto, nada extraño entre ustedes dos. No te digo que es que los dos no tengan problemas, dificultades, los tienen, pero entre los dos los van a comenzar a solucionar y a vislumbrar verdades que los van a hacer que no se separen, sino que al contrario que ustedes dos se unan muchísimo más de lo que tal vez están en este momento. Los negocios en estos días me dicen que las personas con las cuales tú vas a hablar acerca de negocios, de trabajo, de emprendimientos, todo lo que se trate con el dinero y con el estudio, son personas que van a estar así, dóciles, que van a estar con los oídos abiertos, oídos despiertos, ojos despiertos para ver y para entenderte. Y tú vas a tener como un magnetismo durante todos estos días y debes aprovecharlo para replantear o plantear eso que tú estás queriendo hacer desde hace bastante tiempo. ¿Listo? Mira, en medio de toda esta situación recibes el apoyo de personas que están como en la misma vibración contigo. Si aún no están esas personas en tu entorno, en tu misma frecuencia, pide que así sea.
así de esa manera. Pide encontrar a tu familia espiritual, a tu familia espiritual de trabajo, de familia, de relaciones interpersonales, de estudio. Pídelo ya mismo y verás que el universo te la da en el menor tiempo posible. Vamos a ver qué mensaje te tienen los arcángeles en esta ocasión. Es una lectura bonita para ti en este día de hoy. Es una lectura de mensajes de avance y de ciertas advertencias, pero advertencias totalmente positivas para ti. El arcángel Jofiel en esta ocasión te dice, vienen momentos de mucha alegría y queremos que estés dispuesto a mantenerte en ese estado de optimismo para que aproveches en hacer planes a largo plazo. Ten confianza en el futuro, que vas por el camino correcto. ¿Listo? Esto es como un broche de oro para esta lectura de este día de hoy, de todo lo que hemos hablado. Confía en ti, confía en que estás haciendo las cosas bien y avanza hacia adelante. Bueno, mis queridos y mis queridas Libra, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz y los espero en una próxima oportunidad.